Ahorita estoy comenzando a grabar yo. Bien, buena tarde para todos. Espero que el audio sea el correcto. Bienvenidos nuevamente a una clase más en este día viernes bastante lluvioso. Agradecerles a todos ya por estar conectados. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Posteriormente, alrededor de las 6:40, vamos a dar algunos minutos por algunos temas que tenemos pendientes de platicar. Así que vamos a iniciar en aras de poder agotar siempre el avance respectivo en nuestro programa de curso. Ya hemos estado llegando en estos momentos a los 100 participantes acá en Zoom y en Facebook también ya tenemos a bastantes de nuestros compañeros viendo la clase. Entonces, vamos a iniciar. Espero que, vamos a ver, todavía no se ve. Estamos tratando de hacerlo más grande para que podamos iniciar. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente punto de nuestro programa de curso, el cual aborda dos temas importantes y habla acerca de esa conclusión en sí del apartado denominado sociología y sociología jurídica que hemos venido analizando desde hace ya poco más de un mes, en el cual hemos estado recibiendo clases. Y para el efecto, entonces, pues vamos a continuar agotando este programa y hoy vamos a hablar de un tema importante en el cual vamos a tocar a la sociología pura del derecho y a la sociología aplicada del derecho. Entonces, son dos cuestiones distintas, pero que se ven al final de este punto del programa o de este marco programático que nos da los lineamientos de nuestra facultad, porque ya ustedes vieron conceptos previos y que seguramente aplicaron en su evaluación parcial, que les harán mucho más fácil el proceso de entendimiento dentro de estos temas. Y para el efecto, entonces, vamos a recordar un concepto que hemos venido analizando, estudiando desde que iniciamos este curso, y es básicamente el concepto de sociología. Y no olvidemos entonces que en pocas palabras, ya después del análisis que hemos hecho en las distintas sesiones sincrónicas como hoy y asincrónicas como en otros días a través del trabajo de investigación que ustedes han realizado, bueno, vamos a hablar y recordar en pocas palabras qué es la sociología. Y recordarán que hemos visto el aspecto científico de la sociología y hemos podido concluir en que esta ciencia estudia al ser humano, estudia al hombre como ser humano en sociedad. Y por eso es que lo abreviamos todo como un colectivo. Es decir, nuestra ciencia, la ciencia que nos tiene acá todos nosotros reunidos, que es la sociología, nos va a enseñar a cómo estudiar científicamente al hombre en esa sociedad, en la sociedad con la cual se relaciona, en un colectivo. Y para el efecto, entonces, nos vamos a dar cuenta que la sociología, entonces, en el caso de la sociología del derecho, que tiene un enfoque propositivo hacia enriquecer al derecho como tal y suministrarle esas herramientas para que de alguna manera generar esa normativa o ese cuerpo estructurado dentro de una sociedad para poder de alguna manera controlar, para poder aportar soluciones respecto a los fenómenos sociales que se estudian. Y entonces nos podemos dar
cuenta que la doctrina nos clasifica a la sociología en una ramificación bien marcada. Y acá pues empezamos analizando a la sociología pura del derecho. Es decir, no olvidamos y vamos a hacer este análisis bajo el entendido de recordar que la sociología va a estudiar al hombre en sociedad. Pero cuando hablamos de esa sociología pura y obviamente del derecho, es decir, se va a estudiar al hombre en sociedad, en colectivo, con un efecto propositivo hacia la rama específica de la ciencia del derecho, debemos saber a través de qué medios lo hace y obviamente en qué concluye esta ciencia para, sin duda alguna, poder determinar la ramificación de la sociología a la cual se está atendiendo. Entonces, cuando hablamos acerca de la sociología pura del derecho, estamos hablando de ese trabajo de estudiar al hombre en sociedad con el objeto de hacer aportes al derecho mediante la ciencia. Es decir, la sociología como tal es una ciencia. Entonces, la sociología pura, es decir, la sociología sin un agregado más, es sin duda alguna aquella ciencia que estudia al hombre en sociedad a través del método científico. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando analizamos qué era una ciencia al inicio de nuestro curso, recordarán ustedes que una ciencia, para ser ciencia, debe tener un método de comprobación de sus postulados. Y en ese sentido, entonces, recordarán que existe un método científico y en el caso de la sociología, dos métodos en los cuales se apoya, que sirven de alguna manera como herramientas de la sociología y en este caso de la sociología del derecho. Entonces, recordarán que hablamos acerca en su momento del método analítico y del método empírico. ¿Y por qué son herramientas de la sociología pura del derecho? Bueno, cuando hablamos y recordando lo que vamos a decir hace un momento, cuando hablamos de esa sociología pura del derecho, estamos haciendo referencia a ese estudio del hombre en sociedad con un enfoque propositivo a la ciencia del derecho mediante o a través del método científico. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a estudiar a las sociedades a través de los métodos científicos que apoyan a la sociología, es decir, a través del método analítico o bien a través del método empírico. Y recordarán ustedes que en su momento dentro de nuestra clase hablamos acerca de esos dos métodos. Uno, por su parte, nos obliga a poder agregar, a poder dividir ese todo en partes para poder encontrar las causas distintas dentro de los fenómenos sociales, es decir, a analizar en separado todos aquellos elementos que forman parte de los fenómenos sociales que se estén analizando. Obviamente el método empírico nos lleva a la práctica, pero en su momento hablábamos que una herramienta especial del método empírico es esa observación no participante. Claro, hay muchas formas de hacer la observación y las vimos en nuestras clases pasadas, pero específicamente la observación no participante es aquella observación, recordarán ustedes, que forma parte del método empírico porque nos lleva a analizar los fenómenos sociales no a través de la historia, sino a través de la coyuntura actual, a través de lo que se está viviendo. Pero recordarán que esta ramificación de la observación nos obliga a no ser parte de ese experimento social. ¿Eso qué quiere decir? Observamos desde afuera. No somos infiltrados como investigadores, no ingresamos al fenómeno social ni somos parte, sino simplemente observamos desde afuera. ¿Eso qué quiere decir? La sociología pura del derecho se va a encargar entonces de estudiar al hombre en sociedad con un enfoque propositivo hacia el derecho, de manera tal que se apoye únicamente a través del método científico. Es decir, no va al trabajo de campo.
la sociología pura del derecho se remite estrictamente a hacer un estudio científico, un estudio en el cual puede apoyarse en un método que pueda desmembrar de alguna manera los fenómenos sociales que se estén analizando, entiéndase el método analítico, y que pueda observar desde afuera, sin entrar a la práctica a través de la observación no participante contenida dentro del método empírico para poder generar esas propuestas que sirvan de aporte a la ciencia del derecho. Pero además de utilizar al método analítico, al método empírico, es decir, al método científico como tal, una herramienta especial de la sociología pura del derecho es poderse apoyar en otras ciencias. Y entonces ustedes recordarán que ya dentro de nuestro programa y nuestras demás clases, pues hemos analizado todo lo referente a esas ciencias que auxilian a la sociología del derecho. Y recordarán que en su momento hablamos acerca de la ciencia política, hablamos acerca de las ciencias de la comunicación, las ciencias económicas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque la sociología como tal puede tener varios enfoques. Necesita entender al hombre dentro de un colectivo, pero en un colectivo hay problemas sociales, hay problemas políticos, hay problemas económicos. Entonces la sociología va a utilizar como herramienta para entrar a conocer un fenómeno social, dependiendo de qué índole sea, si tiene como ciencia auxiliar a la ciencia adecuada. Entonces, en pocas palabras, la sociología pura del derecho va a emitir aquellos postulados. Para quienes no saben qué significa un postulado, significa todas aquellas ideas, todas aquellas propuestas, todas aquellas conclusiones en virtud o desde la óptica de un análisis puramente científico respecto a un fenómeno social. Ejemplo, vamos a tomar como siempre nuestra coyuntura actual, vámonos a las manifestaciones que han estado pasando hace algunas semanas y meses. Bueno, si hablamos desde el punto de vista o desde la óptica de la sociología pura del derecho, vamos a poder concluir en un análisis meramente científico. ¿Eso qué quiere decir? Puede suceder que estemos haciendo un estudio para la sociología, dentro del marco de la sociología del derecho, para poder determinar cuáles son las reacciones, por ejemplo, de una persona, un ser humano, dentro de este gran fenómeno social denominado manifestaciones por X o Y motivo. Muy bien, si alguien empieza a analizar ese fenómeno social desde el punto de vista, por ejemplo, analítico, desde el método analítico, va a empezar entonces a ver que ese fenómeno social tiene la participación de muchos actores. ¿A quiénes podemos tener de actores? Bueno, en primer lugar podemos tener al gobierno. ¿Qué otro actor tenemos? Bueno, también tenemos a la ciudadanía, a la población. Pero más allá, tenemos también a los medios de comunicación, tenemos aquellas publicaciones orgánicas que se da a través de Facebook, Instagram, esas publicaciones que no son pagadas, sino que surgen del hecho de interactuar en la red. También tenemos otros actores como lo son en este caso, pues los funcionarios públicos, y también tenemos actores con ciertas ideologías, en este caso sociedad civil. Bien, allí solamente con ese pequeño análisis ya estamos ejerciendo el estudio de ese fenómeno social a través de un método analítico. ¿Por qué? Porque tomamos el fenómeno denominado manifestaciones por inconformidades en el gobierno y empezamos a ver cuáles son sus actores. Es decir, tomamos esa gran cantidad de situaciones y empezamos, por acá yo quise auxiliarme de esta figura, imaginemos que este es el fenómeno y a través del método analítico lo vamos a estar desmembrando en sus partes fundamentales. Entonces por acá podemos tener a una parte y acá también pues tenemos al gobierno, podemos
hablar también en esta tapadera, por ejemplo, pudiéramos tener a la sociedad civil y cada uno de estos botones es uno de esos actores. Entonces, ¿a qué va enfocada esta explicación? Básicamente a dejarles en claro que este método analítico nos permite hacer un análisis, una segregación de los actores principales dentro de un fenómeno social sin necesidad de que estemos inmersos, es decir, haciendo uso de la ciencia. Pero bien, continuemos bajo ese mismo enfoque que son las manifestaciones. Bueno, vámonos a la práctica. Vámonos entonces no a entrar al lugar de campo o al trabajo de campo porque vamos a hacer un estudio meramente científico, pero podemos ver qué pasa en esas manifestaciones a través de una observación no participante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, nos podemos apoyar a través de los medios de comunicación, a través de esas publicaciones orgánicas de las que yo les hablaba hace un momento, a través de la lectura de artículos, por ejemplo, dentro de las columnas principales en Guatemala, a través de estudiar historia y entender por qué entonces hay una segregación o una división ideológica en el país. Bien, a partir de allí hacemos una observación sin necesidad de participar en el fenómeno social. ¿Por qué? Porque estos estudios científicos nos obligan a dejarnos o a quedarnos al margen de la problemática y verlo desde una óptica eminentemente científica. Pero si ustedes se han dado cuenta, yo he hablado de gobierno, yo he hablado de medios de comunicación, yo he hablado de problemas políticos. Entonces la sociología jurídica del derecho, para poder entender qué es lo que está sucediendo, debe auxiliarse en ciencias específicas, en ciencias, valga la redundancia, que auxilien a la sociología del derecho. Y en ese sentido, entonces, nos apoyamos en la ciencia política para entender a los políticos y poder comprender por qué están haciendo mal un trabajo dentro del gobierno y, por ende, poder comprender el descontento de la población. Y viceversa, nos vamos a los medios de comunicación a través de las ciencias de la comunicación para poder entender y poder realizar esa observación no participante. ¿Por qué un medio de comunicación habla a favor de las manifestaciones y por qué a través de otro medio de comunicación se criminalizan esas manifestaciones, por ejemplo? Y entonces, después de hacer todo ese análisis, después de haber utilizado estas herramientas de la sociología pura, la sociología pura en su carácter científico va a emitir, va a concluir en determinados postulados. ¿Eso qué quiere decir? Va a fijar una postura respecto a un problema. Ok, concluyamos entonces. Ya analizamos desde el punto de vista científico, por ejemplo, las manifestaciones en el país. Y entonces, desde la óptica de la ciencia política, la sociología del derecho, la sociología pura del derecho, va a emitir un postulado, por ejemplo, en el cual concluya en que la población no se encuentra satisfecha debido a un gran problema constatado y que indigna, obviamente, a la ciudadanía y que ha sido detectado también a través de los distintos medios de comunicación, a través de poder exponer ciertas cuestiones. Y hablemos entonces del fenómeno denominado corrupción, que ha sido un tema que desde hace muchos años pues no ha dejado de sonar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué concluye? Bueno, vamos a emitir ciertos postulados, es decir, vamos a emitir conclusiones que van a fungir como ese punto de partida para poder decirle al derecho, ok, derecho, la sociología después de su análisis puro, a través de la ciencia, emite un postulado y dice que concluye en que el problema y la raíz de esas manifestaciones son esas inconformidades por corrupción. Ejemplo. Pero esto lo estamos diciendo desde una óptica puramente científica, es decir, con los medios, que los métodos que auxilian y que forman parte de la sociología del derecho nos los han permitido. Y esto es respecto a un fenómeno social, denominado, en este caso,
manifestaciones por inconformidades con el gobierno. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la sociología pura del derecho en este caso? Bueno, yo creo que está más que clara. Darle esas herramientas, darle esa causa, ese motivo al derecho para empezar a regular. Porque entonces aquellos que estudian el derecho van a tomar ese postulado y van a decir, bueno, si el problema, según la sociología pura del derecho, es en todo caso la corrupción, empecemos a normar, instauremos instituciones jurídicas que puedan empezar a vincular jurídicamente y a castigar lo que se conoce como corrupción, definamos qué es corrupción como un delito, empecemos entonces a normar administrativamente al Estado, a los tres poderes del Estado respecto a la corrupción. Y entonces ustedes se dan cuenta cómo se fusiona esa utilidad de la sociología con el derecho. ¿Por qué? Porque le está dando esas herramientas, le está diciendo, derecho, esta es la causa, este es el problema social, legisle, cree instituciones o actúe como corresponda según su ciencia. Es decir, el trabajo de la sociología pues para ahí. La sociología del derecho termina en emitir esos postulados sociales, en decir, este es el problema, y le da esa herramienta al derecho, esa causa al derecho para empezar a legislar. Entonces, algo importante que debe de quedar claro en la sociología pura del derecho es que va a ser aquella sociología que va a realizar ese trabajo de estudio del hombre en sociedad estrictamente a través de la ciencia y los métodos que la acompañan. En este caso, método empírico, método analítico, sin necesidad de entrar al campo o al trabajo de campo. Y bien, por acá tenemos también a la sociología aplicada. Y fue exactamente por este tema que yo quise hacer un enfoque bien fuerte en la sociología pura del derecho, porque si comprendemos la sociología pura del derecho, podemos comprender mucho más fácil la sociología aplicada. ¿Y qué quiere decir? Bien, en la sociología aplicada siempre recordamos que la sociología va a estudiar al hombre en sociedad. Algo importante, hay que ver mediante qué. Porque en la sociología pura del derecho, ese estudio del hombre en sociedad se hace a través de la ciencia. En la sociología aplicada, como esta segunda palabra lo dice, aplicada, nos va a llevar al trabajo de campo. ¿Eso qué quiere decir? Nos lleva a la realidad, al campo de batalla, al mundo, a la sociedad en la cual los fenómenos sociales se están dando. Y entonces va a fusionar la práctica más el análisis científico. ¿Eso qué quiere decir? La sociología aplicada nos obliga a hacer un trabajo de campo, investigar, utilizar los métodos científicos en la práctica. Y entonces, y específicamente y de manera clara, tiene herramientas similares a la de la sociología pura del derecho, pero en las cuales se actúa mucho más en el campo, en el trabajo de campo. Y entonces vamos a hablar acerca de esas herramientas de la sociología aplicada. ¿A través de qué o qué va a utilizar como herramienta la sociología para ser aplicada? ¿Cómo esa sociología del derecho se puede aplicar? Principalmente, obviamente, el fenómeno social, que es el objeto como tal de la sociología, y en el caso de la sociología aplicada, pues es la herramienta principal, porque si no existe un fenómeno social, no podemos hablar de sociología. Y obviamente utiliza también los métodos, en este caso los métodos científicos, empírico o analítico, porque la sociología nunca va a dejar de ser ciencia. Lo único es que acá es pura. Eso quiere decir que solamente se queda con la sociología como tal, como ciencia. La aplicada entonces nos explica y nos dice que va a estudiar al hombre en sociedad con ese objeto propositivo hacia el derecho a través del trabajo de campo más el análisis científico. Entonces, ¿por qué necesita como herramienta la sociología aplicada al fenómeno social? Porque la sociología aplicada
va al fenómeno social. ¿Se dan cuenta? Cuando hicimos el análisis en la sociología pura del derecho, el estudio sociológico tomaba herramientas para hacer que el fenómeno viniera hacia el investigador. ¿Eso qué quiere decir? A través de las redes, a través de los periódicos, yo hago que el fenómeno venga hacia mí. A través de la televisión yo puedo ver programas de opinión, puedo ver quizá cualquier tipo de actividad en la cual se transmita una noticia y hago que ese fenómeno social venga a mí. A diferencia de la sociología aplicada, en este caso, el investigador va al fenómeno social. ¿Y a través de qué? Bueno, a través del método empírico. ¿Por qué? Obviamente, antes de salir al campo, se hace un estudio a través del método analítico para poder entender. Y volvemos al ejemplo. Continuemos en el mismo ejemplo acerca de específicamente las manifestaciones, que es algo que todos tenemos muy claro. Bien, este es nuestro fenómeno, perdonen que lo tome, pero es un elemento que cualquiera tiene en su casa. Y bueno, este es nuestro fenómeno social, nuevamente, manifestaciones. Previo a llegar a ese lugar, a ser parte de ese fenómeno social, para entrar en la práctica, para entrar en el trabajo de campo, bueno, el investigador hace un análisis previo. Hay actores políticos, hay actores de sociedad civil organizada, hay ciudadanos comunes, hay funcionarios públicos, hay gobierno, y comenzamos a identificar cada uno de esos actores principales. Pero a diferencia del análisis que hace la sociología pura del derecho, que se remite estrictamente a un estudio científico, esta observación, este tipo de análisis se optimiza para el momento en el que yo voy a ser parte de la observación en el método empírico. Es decir, si yo soy quien va a ir a investigar, quien va a llegar a poder estudiar ese fenómeno social, bueno, ahora que tengo identificados esas personas, esos personajes, esos elementos del todo que se llama fenómeno social, que es las manifestaciones, empiezo a pensar de cuál de estos personajes me conviene más estar, de qué lado. Porque el investigador no puede correr peligros, porque quizá el investigador en todo caso no puede llegar de político porque sabe que de allí pues lo sacarían corriendo. Tampoco puede llegar quizá de sociedad civil porque puede suceder que no tenga la representación como tal, que no sea parte de un cuerpo de sociedad civil, y entonces prefiere llegar quizá como ciudadano normal y obviamente ingresar a través de las distintas formas de la observación a conocer específicamente de qué se trata ese problema. Entonces, supongamos y hagamos uso de estas herramientas de la sociología aplicada. Llevemos la ciencia al campo. Bueno, ya llevamos identificadas a esos personajes principales del fenómeno social. Voy a entrar al proceso de observación práctica como una ciudadana normal y entonces formo parte del fenómeno social y comienzo a integrarme con los demás manifestantes y a preguntarles qué les molesta, a extraer una muestra, obviamente a poder procesarla a través del análisis científico. Y en este caso, entonces, yo puedo concluir que además de lo constatado por la vía científica, que es el problema de la corrupción, me doy cuenta que dentro del parámetro social con el que yo me relacioné, el problema no solo es la corrupción, sino es la corrupción a nivel. Si ustedes se dan cuenta, ¿y por qué hablo de la corrupción, por ejemplo, a todo nivel? Porque usted puede ser que como manifestante haya platicado con otros compañeros manifestantes y le digan, no, yo también estoy aquí manifestando porque también creo que el grupo de sociedad civil X, Y o Z está parcializado y vendiendo su voluntad para poder apoyar a un determinado colectivo.
Bueno, eso usted no lo hubiera podido constatar dentro de un estudio sociológico si lo hace desde la óptica puramente científica, si no entra a la realidad, si usted no conoce qué opina, qué quiere, qué siente la gente, cuál es su descontento. Y puede ser que usted se relacione con otro compañero manifestante y le diga, no, yo estoy porque creo que los fenómenos de corrupción también se dan a un nivel muy bajo y también se dan, por ejemplo, en la iniciativa privada, por X, Y o Z razón. Bueno, ese tipo de observaciones usted no las hubiera encontrado si hubiera tenido una sociología pura del derecho. Pero como usted utilizó la sociología aplicada, entonces, en este caso, se va a concluir en poder emitir, en poder resolver postulados. Recordemos cuando hablamos de postulados, hablamos acerca de esas conclusiones de alto nivel que fungen en todo caso como un punto de partida para el derecho. Entonces vamos a emitir un postulado desde la óptica o desde un punto de vista de análisis fáctico. Quiere decir fáctico, bueno, práctico, desde un punto de vista mucho más de el lado de las personas que están en ese trabajo de campo, que están afuera haciendo y protagonizando el fenómeno social. Pero este tipo de muestras recabadas dentro del trabajo práctico deben ser procesadas entonces a través de la ciencia, siempre respecto a un fenómeno social. Entonces, el fenómeno que acabamos de analizar, tanto desde la óptica de la sociología pura del derecho, como de la sociología aplicada, mantiene una constante, que en este caso es la corrupción. Pero mucho ojo, la sociología pura, a través puramente de la actividad científica, nos limita a decirle al derecho, usted debe legislar, usted debe crear instituciones, única y exclusivamente para este postulado, que es corrupción. Pero la sociología aplicada, como nos llevó a la práctica, nos llevó a entender que la molestia no solo es una corrupción en el sentido de un gobierno, sino que es un descontento social por una corrupción que según el fenómeno analizado y que según el trabajo de campo es a todo nivel. Entonces, este postulado se enriquece mucho más, porque le dice a la ciencia del derecho, puedes legislar, puedes crear institutos de derecho, o bien puedes empezar a generar normativos o marcos de organización social que de alguna manera acudan en este caso a la corrupción en todo nivel. Es decir, se debe legislar desde la parte estatal, la parte privada, el sector salud, hablando también de los 3 poderes del Estado, desde el más mínimo acto de corrupción hasta lo más grande. Entonces nos lleva entonces la sociología aplicada a tener un análisis más completo y por ende coadyuva a la sociología a poder generar postulados más enriquecidos y pues que sean un buen punto de partida para que el derecho pueda actuar. Bien, son los 2 temas que quise concluir hoy en aras del tiempo, ¿verdad? Me interesa también empezar a abordar otro tema con ustedes. Entonces, quiero hacer referencia a algunos comentarios que los compañeros pues, han estado teniendo en nuestra red social de Facebook, también a través de los comentarios con nuestro compañero auxiliar y obviamente también a través de nuestro correo electrónico. Vamos a platicar sobre esos temas y decirles que se busca hacer o generar esta plática en virtud de que no siempre podemos contestarle a todos los compañeros al mismo tiempo. Algo importante y que quiero yo dejar muy claro antes de empezar a tocar estos temas, que me tomé el trabajo de poderlos citar acá, que son los temas más constantes en todos los comentarios que logramos leer en nuestro correo electrónico y también en el de nuestro compañero auxiliar que ha estado muy pendiente de todos ustedes. Previo a iniciar a analizar estas cuestiones, para mí es importante dejar claros 2 temas. El primero es que
dentro de la evaluación parcial no viene nada o no venía nada que no se hubiera visto en clase. Quiero decirles que siempre antes de realizar las evaluaciones se hace un repaso, es decir, dentro de la cantidad de temas que hemos visto y verificamos que esos temas sí estén incluso en las clases grabadas. Entonces, no examinamos sobre algo que no se hubiera visto en el curso. Otro tema importante, esta respuesta que se va a dar en este momento y este análisis vamos a ocupar 20 y tantos minutos valiosos del tiempo de todos ustedes y también mío y de nuestro curso para poder responder a aquellas personas educadas que nos escribieron un correo, que nos escribieron por WhatsApp,